Entonces, ya comentaba hace un momento que estamos de manteles largos, estamos de festejo, estamos celebrando y damos gracias a Dios por lo que estamos celebrando, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con la serie que les anunciamos hace 3 semanas, perdón. No hace 3 días, hace 3 semanas. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué es la Navidad? ¿Ok? ¿Qué es la Navidad? Dijimos que íbamos a estar teniendo 3 enseñanzas con respecto a la Navidad y lo importante de la Navidad, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Ok, le voy a pedir por favor a mis hermanas que pasen al frente. Voy a utilizar una pequeña ilustración, hermanos, como para dar un mensaje, ¿sí? Entonces, mis hermanas ahorita les pedí de favor que me ayudaran a darles un obsequio a todos ustedes, ¿sí? Entonces les voy a pedir por favor que pasen a sus lugares y ellas les van a entregar un obsequio para todos. Me gustaría que nadie se quede sin el obsequio, ¿ok? Esto es únicamente para ilustrar parte de lo que vamos a estar enseñando en esta tarde noche, en esta noche ya más que tarde. El título de esta enseñanza, hermanos, el título de esta enseñanza es El regalo prometido. Pero cuidado porque no les estoy dando todo el título todavía. Entonces, es nada más el regalo prometido, pongan una coma ahí y al final vamos a ver de qué se trata. Es el regalo prometido. ¿No faltó nadie? Jesse, ¿no faltó nadie? ¿Alguien hace falta de obsequio? Allá Pablo, por favor. También Samuel. Me gustaría que nadie se quede sin el obsequio. Dentro de nuestra tradición que conocemos como la Navidad y todos estos festejos, parte de todos ellos son los regalos, ¿sí o no? ¿O no nos gustan los regalos? ¿Sí nos gustan los regalos? Bueno, yo les acabo de hacer uno, hermanos, desde el fondo de mi corazón, para todos, ¿ok? Yo les acabo de hacer uno. Ahí usted después me puede regalar otra cosa si quiere, si no, no importa. Entonces ya después me puede regalar una Tundra 2025 o algo así más o menos. Entonces, ¿sí? Y me puse a investigar un poco con respecto a el origen de esta tradición, con respecto a los regalos. Y hay varias cosas, ¿no? Por ahí se menciona que lo de la Saturnalia, que era cuando los romanos que le rendían culto a su dios Saturno, se regalaban cosas, se regalaban figuras hechas a mano, se regalaban parte de lo que estaban cosechando y parte de todo esto. Por ahí también habla con respecto a un hombre que se le conoce como Nicolás y que después se le dio el título de San Nicolás, que según menciona la historia o la leyenda, es de que este hombre fue heredero de una gran fortuna, una gran riqueza, pero que quedó huérfano a muy temprana edad. Y entonces él empezó a regalar todo lo que tenía y a quitar de problemas a muchas personas. Se menciona como parte de la historia que unas niñas, estaban en riesgo de perder su propiedad y este hombre, entrando por una de sus ventanas, les regaló el monto que necesitaban ellas para no perder su propiedad. Entonces que así empezó toda esa tradición de los regalos. Y hasta la fecha lo que venimos
a conocer el día de hoy, ¿no? Ya después se conoce ahí lo de la revolución industrial y que empezaron a crearse los artículos, los productos en serie, en masa, y ahora los obsequios que nos damos pues son ya juguetes o otras cosas. Pero la Escritura, hermanos, también no está ajena a esto. Y lo que acabamos de leer ahorita con mi hermano es precisamente cuando los sabios de Oriente llegan y le hacen obsequios al pequeño, le hacen obsequios al rey. Entonces ya le traen ahí obsequios, cosas de gran precio, cosas de gran valor y cosas que también eran alusivas a la vida y al sacrificio que el Señor iba a tener por cada uno de nosotros. Entonces, en la Escritura no está prohibido el darnos regalos. Al contrario, Dios es un Dios dador. A Él también le gusta dar regalos, le gusta dar dádivas. Entonces, nosotros dentro de nuestras tradiciones tenemos algunas muestras de apreciación, de cariño, y empezamos a dar regalos, ¿sí o no? ¿O todos somos discípulos del codo? Ah, qué bueno que no somos. Entonces, ¿nos gusta dar regalos, sí o no? Nos gusta dar regalos, o al menos a la gran mayoría, vamos a decirlo. Pero también nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, empezamos a hacer distinción, ¿sí o no? ¿Sí o no? Empezamos a decir ahí con que, bueno, sí, sí me cae muy bien, este es mi hermano preferido, mi primo preferido, mi tío, que el que siempre me saca de apuros, a él sí le voy a regalar esta Tundra 2025, y dale con las Tundras, ¿no? Bueno, a este sí le vamos a regalar, no sé, ¿qué auto? Bueno, no nos vamos a ver tan caros, una Aveo 2025. Bueno, y algo más, más próximo. Bueno, entonces dijimos, ¿no? Entonces va con el primo, con el tío, al preferido, con el que se lleva bien, con el que tenemos una muy buena relación. Y mira, te traigo este regalo y disfrútalo, y esto es para ti. Y cuando lo compré me estaba acordando de ti, tenía tu rostro de sorpresa en mi mente y quise grabar la escena ahorita y ver tu reacción y disfrútalo. ¿Sí o no? Más o menos así suceden las cosas, hiperbolizando un poquito, pero más o menos sucede así las cosas, ¿sí o no? Pero también viene la otra parte, en donde empezamos a decir, no, sí no me cae muy bien, bueno, pues le voy a regalar un limón, ya que. Y dale con los limones también. Entonces ya uno ya como que empieza a reaccionar de una manera diferente, empieza a pensar, no, bueno, es que pues cuando lo saludo ni me saluda de la misma manera, o a veces me lo encuentro en la calle y no me saluda, o me hizo una mala cara, o me hizo esto, me hizo lo otro, o le pedí un favor, no me lo hizo. No le voy a regalar tanto. Le voy a regalar unas camisetas, órale. Y ya. ¿Sí o no sucede? Díganme. ¿Sí o no sucede? Es cierto, hermanos, también. O bueno, perdónenme entonces, soy un pecador y a veces pienso de esa manera. Vamos a tomarlo para mí. Pero es cierto, hermanos. Dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra carnalidad, ya como que empezamos a hacer ciertas distinciones. Y ahorita el ejemplo que ponía nuestro hermano Raúl en los anuncios es de que ¿quién daría a su hijo por un malhechor? Es cierto. En verdad, yo no lo haría. Sin embargo, el Señor dio. El Señor dio. Y entonces, regresando nuevamente al ejemplo de los regalos, en la carne hacemos esas pequeñas distinciones. Hay unos que sí, otros que no. Tal vez unos no los hacen tan marcados, tal vez otros sí, pero ahí están, existen. Y hay otros que ni siquiera las distinciones hacen, es más, ni regalos dan. No se preocupan de que así le van a regalar a uno, fulano, sutano, perengano, no, es más, no tienen ni la lista. Deciden no regalarle a nadie, ¿sí o no también?
Bueno, hay unos hermanitos que necesitamos crecer también en esto, que necesitamos crecer en generosidad, en no ser agarrados en las cosas materiales, en ser desprendidos. No quiere decir que la vamos a derrochar, porque el Señor nos lleva y nos pide que seamos buenos administradores de las cosas que Él nos ha dado. Sin embargo, muchos caemos en el error o del otro lado del caballo, en que cerramos nuestro corazón, no somos generosos y no disparamos ni en defensa propia. Pero bueno, ya eso va en cada uno de nosotros. Y el tema de hoy, o de lo que vamos a estar hablando, es precisamente acerca de ese regalo prometido de parte de nuestro Dios, y que del cual, gracias a su propia naturaleza, hermanos, no fue limitado. Fue algo cumplido, fue algo que ya se hizo, que ya se lleva a cabo, y fue de manera indiscriminada. Es decir, para todos, para todos. Y qué bueno que el Señor no es como nosotros, hermanos. Porque a veces nosotros nos limitamos, cerramos nuestro corazón, vemos a veces al hermano en necesidad y no vamos y ofrecemos, o no vamos y damos. Y la Escritura habla con respecto a todo esto, al cuidado del huérfano, de la viuda. Desde el Antiguo Testamento estaba todo esto, y parte de las leyes que tenía el pueblo de Israel era precisamente eso. Cuando vayas y coseches, no coseches todo. Deja ahí un poco para la viuda y para el huérfano, que eran los más desprotegidos en la sociedad. Eran los que quedaban sin ninguna protección legal. ¿Sí? Y desde ahí se ve el cuidado del Señor, el estar protegiendo, el estar cuidando, el ser generosos ahora nosotros como hermanos, como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si oramos para que podamos continuar? Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú has dado, Señor, por cada uno de nosotros. Y, Señor, agradezco este tiempo, Señor, que tú me permites el poder venir delante de mis hermanos. Y, Señor, úsame, Dios, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos lleve a llevar cambios que te agraden, Señor, que sean de bien para cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo que enaltezcan tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hace un par de domingos yo hablaba con ustedes y les comentaba con respecto a nuestra relación, la relación que existía al principio del hombre con Dios. ¿Recordamos todos? ¿Sí? O bueno, para los que no estaban, les voy a hacer un pequeño resumen. Resulta que la relación que tenían el hombre y Dios era perfecta. No había nada que se interpusiera en esa relación. Paseaban por el huerto, caminaban, hablaban de frente, el Señor daba indicaciones al hombre de lo que tenía que hacer. El Señor le dio a la mujer como una bendición, como una ayuda idónea, como algo para complementarlo, ¿sí? Para que pudieran llevar a cabo los propósitos que Dios tenía para ellos. Y la relación era perfecta. Entre hombre, la mujer, entre hombre, la mujer, la naturaleza, y sobre todo de Dios, hombre, mujer y naturaleza o creación. ¿Sí? Era una relación perfecta, no le faltaba nada. Pero después el hombre quiso tomar por mentira las palabras que el Señor había dado y lo hicieron a un lado. Dejaron a un lado primero la mujer engañada por la serpiente, y después el hombre tomando la decisión de pecar en contra del Señor, en desobedecer la indicación que se le había dado. Y esa relación se rompió. ¿Sí? Se rompió, y como sabemos todos, eso ya es parte de la historia. Cada uno de nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa a partir de ahí. ¿Sí? Ahí estábamos representados todos. Pero gracias a Dios que en ese entonces hubo también una promesa, que en Génesis 3:15 fue lo que hablábamos, y que iba a la descendencia de la mujer iba
a destruir lo que Satanás había hecho. ¿Recuerdan esto? Esto fue lo que estuvimos platicando hace un par de domingos. Entonces, vámonos por favor al libro de Lucas y vamos a estar viendo varias citas. Entonces hablábamos con respecto a esa promesa y ahora en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 70, se me olvidó lo que me dijo el pastor Saúl. Les recuerdo, hermanos, ya me acordé, perdón. Este miércoles y el que sigue no vamos a tener reunión de Zoom, ¿ok? Listo, cerrado paréntesis. Seguimos con lo que estábamos. Lucas 1, 67 al 70. Los pongo un poquito en contexto. Ahorita vamos a leer palabras del sacerdote Zacarías. Este hombre fue el que entró al lugar santísimo a ofrecer, porque fue al que le tocó, y recibió palabra de parte del ángel de que iba a nacer su hijo Juan. Y que como no creyó, entonces el ángel le dijo, bueno, como no creíste, entonces vas a quedar mudo. Vas a quedar mudo y lo que yo te acabo de decir se va a cumplir conforme a lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? Entonces, Zacarías quedó mudo. Y ya hasta que nace Juan el Bautista, y entonces todos le decían a él, de acuerdo a lo que dice la Escritura, todos se referían al niño como Zacarías. Y la mamá les dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y la gente le decía, bueno, pero ¿y por qué? Pues si en tu familia no hay nadie que se llame Juan. Y entonces le preguntaron al papá, a Zacarías. Y entonces Zacarías les pidió algo en que anotar y anotó el nombre de Juan y que así se iba a llamar. ¿Ok? Entonces todos se asombraron por lo que estaba sucediendo y ahí dice la Escritura que fue suelta su lengua de Zacarías. Y lo que vamos a leer a continuación son palabras de lo que este hombre lleno del Espíritu Santo empezó a profetizar. Y dice de la siguiente manera. Estoy en Lucas 1, 67 al 70. Y Zacarías, su padre, o sea, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 15 días? Que estaba anunciado que iban a ser de una virgen, que iban a ser de Belén, y cómo iba a ir a Egipto, y después cómo iba a ser su muerte, que iba a resucitar. Parte de lo que leímos al principio también eran las profecías con respecto al Señor Jesús. Entonces Zacarías estaba ya dando por hecho que ya era eso algo materializado. Y ahora si nos vamos un poquito más adelante en Lucas 2, 25 al 32, en Lucas 2, 25 al 32, un poquito más adelante, vamos ahora a leer las palabras de otro varón llamado Simeón. Y chequen las credenciales de este hombre, cómo lo narra Lucas. Y dice así, Lucas 2, 25 al 32. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, síganme por favor, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otra traducción, en la traducción de la palabra, la versión española, dice de la siguiente manera, el versículo 29, ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Has cumplido tu promesa. ¿Ok? Dios no es alguien que se olvida de lo que promete. Hace un rato el pastor Saúl nos comentaba con respecto a los pactos y de en quién iban a ser benditas todas las naciones. Y aquí es lo mismo que está mencionando, que en el Señor Jesús iban a ser benditas todas las naciones, en Él, y que Él era la promesa que se había hecho desde Génesis 3:15, y que ahora este hombre, Simeón, ya lo podía haber materializado, ya estaba ahí. Era el inicio de lo que se había anunciado desde el principio. Ahí estaba la promesa. Entonces, ahora si nosotros nos pusiéramos a pensar, pero y entonces en esta promesa, ¿qué es lo que está envuelto? Ese regalo, ¿de qué viene? ¿Cuál es el envoltorio a este regalo que el Señor nos trae? ¿Cuál es lo esencial, lo importante en todo esto? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 17, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya están ahí? No me gustaría que nadie se pierda este versículo. Juan 1, versículo 17. Siempre el apóstol Juan buscando el defender la deidad de Cristo, buscando defender de que Cristo es Dios, ¿sí? Y dice la palabra del Señor así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está la gracia, por medio de Jesucristo. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué es la gracia? Porque lo escuchamos casi a diario dentro de toda la fraseología cristiana. Escuchamos esta palabra, la gracia, y la usamos constantemente. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, les estoy completando ahora sí el título. El regalo prometido, la gracia de Dios. ¿Ok? Ese es el título completo. Y entonces nosotros pudiéramos buscar definiciones. Y les voy a leer, por favor, quiero su atención. Les voy a leer esta definición de la gracia. Y dice de la siguiente manera: aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Escuchen con atención: inmerecido que se recibe de otra persona. Aunque las palabras bíblicas para gracia se emplean de diversas maneras, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación para los que merecen condenación. En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. Yo no le agregué a la definición la palabra regalo, ya estaba tal cual. Ahora sí que copié y pegué, tal cual estaba. Yo no se lo agregué. Pero es un regalo, hermanos. Es un regalo inmerecido la gracia. O sea, cuando nosotros hemos nacido bajo condenación, nuestro destino es la muerte, es la separación eterna del Señor. Sin embargo, el Señor en su promesa
y ahora que ya nosotros lo vemos cumplido, viene la gracia sobre nosotros. Viene la gracia, viene eso que nos da el Señor sin merecerlo. ¿Sí? Es un regalo que el Señor nos hace. Y al principio yo les di un regalo. ¿Hicieron algo por ese regalo? Nadie hizo nada. Nadie hizo nada por ese regalo. Estoy solamente ilustrando, no es del dulce santo ni nada por el estilo, que luego andan unas corrientes ahí medias extrañas. Estoy ilustrando, hermanos, lo que hizo el Señor con nosotros. No hicimos nada para que nosotros pudiéramos merecer eso. Ahorita la ilustración que usamos con el regalo, con el dulce, es una milésima parte, nada más para poder ilustrar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nuevamente, no hicimos nada. Ahorita para el regalo no hicieron nada, solamente lo recibieron. El uso que ustedes le quieran dar a eso, bueno, ya eso va a depender de ustedes. Y yo no me voy a poner sensible, hermanos, si no se lo comen, no pasa nada. ¿Sí? No hay ningún problema. Es más, si no les gustan los dulces, no pasa nada tampoco. Luego van y se lo regalan a su hijo, a su hija, a su amigo, a su amiga, como ustedes quieran. Y el Señor nos ha dado ese regalo también de la gracia. ¿Sí? Y dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde inició la gracia? Perdón, antes de irnos a esa pregunta, les leo nuevamente. Dice que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. ¿Se acuerdan físicamente, recuerdan ustedes quién o de quién ocupó el lugar el Señor Jesucristo físicamente? ¿Quién? Barrabás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ya él era el que estaba destinado a morir y que llegó él y cambió el lugar? Y que el pueblo eligió a Jesús en lugar de Barrabás y que decían crucifícale, crucifícale. ¿Se acuerdan? Bueno, en Barrabás estamos todos. Estamos personificados todos en Barrabás. Ahí estamos personificados todos. Todos, no hay uno solo. Él tomó nuestro lugar. Él murió en lugar nuestro. Aquel castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta que les mencionaba yo hace un momento. ¿Dónde inició la gracia de Dios? ¿En dónde inició? Ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba prometida desde antes de la fundación del mundo, pero físicamente, ¿en dónde se empieza a notar la gracia de Dios? A ver, ayúdenme. ¿En dónde creen ustedes que se inició ya físicamente, así que se empezó a notar, que se empezó a tener gracia? ¿En dónde fue? A ver, no los escucho. En el huerto. ¿Quién dijo en el huerto? Ah, palomita para mi hermano Raúl. Efectivamente, en el huerto, hermanos. Desde el huerto ya está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, como castigo por lo que habían hecho, bien los pudo haber fulminado en ese momento. Bien lo pudo haber hecho. Sin embargo, no lo hizo. Les hizo una promesa. Y más adelante, el Señor los cubrió. Miren, vámonos a Efesios, no a Génesis, vámonos a Efesios. Y van a decir, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? No se me adelanten. Efesios 2, 8 al 9. ¿Ya estamos ahí? Efesios 2, 8 al 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, regresando al ejemplo de Adán y Eva, dice, les hizo una promesa y después cubrió su vergüenza. Cubrió su vergüenza, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Les dio vergüenza, les dio temor. Cosas que antes no habían experimentado, empezaron a experimentar. ¿Sí?
Entonces, dice la Escritura que ellos empezaron a hacer túnicas, mejor conocidos como delantales o taparrabos. ¿Sí? ¿Era lo ideal para ellos? ¿Era lo correcto para ellos? ¿Les alcanzaba con eso para las inclemencias del clima, para los cambios de temperatura? Porque a partir de ahí ya no hubo una temperatura perfecta. A partir de ahí ya la naturaleza se rompió también y entonces empezaron a haber otros cambios en la naturaleza. ¿Era lo ideal lo que hicieron ellos? No, no era lo ideal. Lo que están tratando de ilustrar, todas esas túnicas o taparrabos que se hicieron, eran sus obras, que no eran suficientes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Tuvo que matar a algunos animalitos, que bien los animalitos pudieron haber dicho, pero pues ¿y yo qué culpa tengo? O sea, pues si los que te desobedecieron fueron ellos, nosotros no. ¿Qué culpa tenemos aquí nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que morir en lugar de ellos? Sin embargo, ahí está la gracia del Señor. Ahí estaba la gracia. Mató a esos animalitos, les quitó sus pieles y entonces vino y cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Desde ahí, físicamente hablando, desde ahí ya estaba la gracia, aunque estaba prometida desde antes de la fundación del mundo. Pero ahí la vemos en acción. Desde ahí ya estaba la gracia. Desde ahí el Señor los cubrió su vergüenza. Desde ahí el Señor ya tuvo misericordia de ellos. Y esa es otra palabra que debemos tener muy al centavo. Gracia y misericordia normalmente van de la mano. Y ahorita vamos a ver. La misericordia, hermanos, la misericordia es cuando Dios no nos da, no, así con N y O mayúscula, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos, en contraste con la gracia, que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Ok? Y normalmente van de la mano la gracia y la misericordia. Gracia y misericordia. Entonces, dijimos que todos somos pecadores. Todos. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de la gracia, hermanos, y de la misericordia de Dios. Todos. Vámonos por favor a Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es? ¿Justificados cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Por qué la recibimos gratuitamente? Porque no podemos pagar el precio, hermanos. No lo podemos pagar. Es impagable. No hay forma de que nosotros podamos hacerlo. No hay forma. Estas palabras que acabamos de leer fueron inspiradas por el Espíritu Santo a Pablo. Y Pablo tenía una forma muy particular de usar el término de la gracia, sobre todo para referirse hacia él mismo, porque todos los que hemos leído la historia de la conversión de Pablo sabemos cómo perseguía a la iglesia. ¿Recuerdan? Él era perseguidor de la iglesia, él perseguía a los cristianos. Él los perseguía, dice que llevaba cartas de las autoridades y se metía a casas y que los golpeaba y que los sacaba de los cabellos y que los sacaba arrastrando y que los metía a la cárcel.
Él sabía, él se reconocía pecador hasta lo más bajo. Y él hasta sus últimos días estuvo cargando con ese cargo en su conciencia, de que fue un perseguidor de la iglesia, de que él estaba ahí cuando estaban agarrando a pedradas a Esteban, y que él decía: denle, es un hereje, denle, acábenlo. Él estaba ahí, y hasta sus últimos días de Pablo, él seguía con ese dolor en su corazón. Y él tiene unos términos muy especiales, muy específicos con respecto a la gracia en su vida. Él se refiere: y yo, el menor de todos, y yo, el que fui el peor, y yo, que era el perseguidor, y aún así el Señor tuvo gracia conmigo. Él se reconocía pecador, él se reconocía que ofendió al Señor, que ofendió hasta lo más profundo, hasta que el Señor se le atravesó y tuvo su encontronazo con el Señor, quedó ciego, y el Señor lo usó en una manera sorprendente. Pero Pablo, hermanos, en sus cartas, él mencionaba gracia y paz, y por gracia soy siervo del Señor. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, no somos muy diferentes a Pablo. Muchos pueden decir: no, pero es que yo no estoy en contra de los cristianos. No, pero ¿qué tal en contra? ¿Cómo hablamos en contra de los compañeros de trabajo? ¿O cómo hablábamos en contra de los hermanos? ¿O cómo hablábamos en contra de familiares? ¿O cómo odiamos? Que todavía tenemos ahí algunas raíces de amargura y no somos capaces de ir a pedir perdón o perdonar. Y cositas así por el estilo. Sabemos completamente, hermanos, que la salvación depende completamente de la gracia. Y no se puede mezclar la gracia con las obras, porque de lo contrario ya no sería gracia. ¿Sí? Ejemplo, nosotros cuando trabajamos ahí, no sé cómo sea cada uno en sus lugares de trabajo, cada 15 días, cada semana, cada mes, pero trabajamos ese tiempo, y después ¿qué viene? El salario, ¿no? ¿Eso es gracia? No, ¿verdad? Que llegue el patrón y que les diga: no, pues ya trabajaste estos días, bueno, aquí te va esto de gracia. ¿Es cierto? No, ¿verdad? Es un pago por lo que estamos haciendo, estamos prestando nuestros servicios y viene el pago. Pero eso es un pago, pero no es lo mismo con la gracia, porque de la gracia, hermanos, nosotros no podemos pagarla, por eso se nos da gratuitamente. Y no es que no tenga un costo, sí tiene un costo. El costo es altísimo. ¿Qué fue lo que costó? La sangre de Cristo. No es de que no haya un costo, sí lo hay. Sin embargo, nosotros no podemos pagarlo. ¿Sí? No es de que no haya un costo. Por favor, chequen bien eso. No es de que no haya un costo. Se nos da gratuitamente porque no podemos pagarlo. Pero sí hay un costo. Costó la sangre del Señor. Y ahora, aquí viene el regalo. Juan 3:16. ¿Ya lo sabemos? A ver, ¿qué dice Juan 3:16? Ok, para que todo aquel que en Él cree, ok, para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
Y no está mal, en verdad no está mal. Sin embargo, nos quedamos cortos. Por eso la gracia del Señor nos sobrepasa en gran manera. Hace un rato les comentaba, ¿no?, de los regalos, que a veces andamos haciendo distinciones, que no queremos, aquellos con los que nos llevamos mal, pues como que no les queremos dar regalo, mejor no, los vemos así como de lejecitos, y como que si nos tocó darle regalo en el intercambio, pues bueno, ya ni modo, y así el abrazo así como de lejecitos, tratando de que pues no se note, ¿no? Nada más por cumplir. Y qué bueno que el Señor no es de esa manera. Qué bueno que su naturaleza no es así, porque nuevamente la gracia está abierta para todos. Y para quienes toma acciones, para aquellos que creen. Y entonces comentábamos que el costo es altísimo. No hay forma de que podamos pagarlo, por eso se nos da por gracia. Por eso lo recibimos gratuitamente. Y hay un propósito ahí. Dice ahí para que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí viene una coma. ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos, que nadie perezca. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Recuerdan lo que vimos hace 15 días? Que el Señor no vino a condenar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Esa comunión con Él. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Él ha dado el primer paso. Él ha extendido la gracia. Él nos ha dado ese regalo, el regalo de la gracia, hecho carne en Cristo. ¿Sí? No quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. En la cruz el Señor Jesús fue crucificado en medio de dos criminales, ¿se acuerdan? Estaban ahí dos malhechores. Esos merecían la muerte. Ya los habían juzgado, los cacharon haciendo quién sabe qué cosas, ya los habían enjuiciado, los encontraron culpables y estaban pagando la sentencia. Ellos sí eran culpables y ellos eran responsables de sus actos y estaban pagando el precio por sus acciones. Estaban ahí los dos, ¿ok? Pero ahí también, en esos dos, estamos representados todos, hermanos. Todos. Toda la humanidad está representada ahí. No hay quien se salve de eso. No hay tres sopas, hay nada más dos. Toda la humanidad está representada en esos dos criminales. Aquel que creyó y que dijo, ¿no estás viendo que este es un mal ha hecho? Dice, nosotros porque somos malos y nosotros porque hicimos lo que hicimos, estamos aquí, pero él no hizo nada. Él no hizo nada. Y el otro siguió en sus acciones, no fue capaz de reconocer al Salvador que estaba a un lado. Su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Para que justificados por su gracia, hemos sido justificados por su gracia. ¿Y qué significa la palabra justificados? Muy sencillo y muy básico, como si nunca hubiéramos pecado. Así, nos dan ahora ese estatus legal, somos justificados
por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El regalo de su Hijo para la expiación de nuestros pecados es la mayor demostración del amor de Dios. No hay mayor regalo que eso, hermanos. La gracia de Dios en nuestras vidas. No hay mayor regalo que eso. Y recuerden que hubo un tiempo específico. ¿Recuerdan Gálatas 4:4? Lo que dice, se los leo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Dios hizo una promesa desde Génesis y esa promesa se cumplió en el nacimiento de Jesús. Y esa promesa se encarnó, esa gracia se encarnó en el nacimiento de Jesús. Y pudimos ver toda esa gracia en acción en toda su vida hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Seguimos siendo justificados por la fe, seguimos siendo justificados por su gracia. No hay cambio, no han cambiado las reglas, siguen siendo las mismas desde el principio hasta hoy, hasta el día de hoy. Y así va a seguir hasta que Él venga. ¿Ok? Entonces, 2 Corintios, ya para irnos a las conclusiones, hermanos, en 2 Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la justicia es por su gracia. ¿Ok? La gracia de Dios es eterna. Y ahorita en lo que estoy dando las conclusiones, si pueden pasar por favor el grupo. La gracia de Dios es eterna. ¿Sí? Porque la gracia de Dios es de Él, es con Él y Él es eterno. Entonces la gracia de Dios es eterna, hermanos. Y lo va a seguir siendo para todo aquel que cree. Dios no nos va a obligar a que tomamos ese regalo. Dios no obliga a nadie, hermanos. ¿Sí? Cada uno lo toma de una manera voluntaria. No nos va a obligar a tomar de ese regalo. Dios quiere que lo hagamos de una manera voluntaria. Él quiere y espera eso. Él ya dio el primer paso. Él ya dio a su Hijo, derramó su sangre por nosotros y ahora lo que Él quiere es que tomemos de esa gracia, que tomemos de esa salvación. Él no nos va a obligar. ¿Ok? Luego, la salvación no es por obras, sino es por el puro afecto de su voluntad, nada más. Solo por el puro afecto de su voluntad, por su gracia y su misericordia. Y aquel regalo prometido, aquella gracia, llegó a nuestras vidas y nació en nuestros corazones, hermanos. Y damos gracias a Dios por eso, porque estamos en un tiempo de celebración, estamos en un tiempo en que celebramos la Navidad, pero que celebremos con el conocimiento correcto de qué se trata todo esto. Nuevamente, la fecha no es lo importante es lo que estamos celebrando, el evento, la promesa hecha carne. Ya estaba ahí. Y a lo mejor algunos vamos a decir como Simeón: Señor, ya ahora te conozco, y ahora veo tu rostro antes de oídas, pero ahora ya te veo, he visto tu salvación. Ahora sí, despide a tu siervo en paz. Y dar gracias a Dios por su obra en nosotros. Esa es la verdadera razón de la Navidad. No son los regalos, aunque ahorita acabamos de hablar con respecto a los regalos y el regalo que el Señor nos ha hecho. No son los adornos, no es el arbolito, no es la cena, o no es lo que vamos a cenar, el gran pavo así con tantos menjunjes, sino el poder
compartir tiempos, el poder hablar de lo que se está celebrando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a celebrar. Y que nosotros como creyentes, hermanos, seamos un ejemplo de que Dios ha nacido en nuestros corazones. Que la Navidad ya está aquí. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.